Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos muy felices de podernos encontrar nuevamente. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Ustedes que nos están sintonizando en sus hogares, disfrutamos estos momentos cuando estamos acá grabando este tipo de mensaje, este servicio, y cuando ustedes lo pueden ver. Así es que hoy vamos a tener un culto muy especial, vamos a disfrutar mucho. Hoy nuestro hermano Harold estará trayendo la meditación que tenemos y estamos siguiendo de acuerdo con lo establecido en el programa que tenemos de iglesia. Así es que les voy a pedir ahí donde están ustedes en sus hogares que podamos tener un momento de oración. Reunámonos a los pies del Señor para poder orar y agradecer todo esto que estamos viviendo en estos tiempos tan extraordinarios. Buen Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por permitirnos estar acá nuevamente, por poder llegar hasta la casa, Señor, la intimidad de los hermanos, Señor. Te pedimos que tú seas bendiciendo, Señor, estos tiempos, seas tú ayudándonos. Gracias por la salud que nos has dado. Gracias por la provisión, Señor. Y gracias, Señor, porque como iglesia, Señor, seguimos haciendo frente a todos los compromisos que tenemos. Todo honor y toda gloria es para ti, Señor, la alabanza es tuya. Así que de manera especial, Señor, te agradecemos estos momentos que tú nos das. Honor y gloria a ti en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos a Dios ese momento que hemos podido orar, interceder por cada uno de nosotros, hermanos, por cada una de las personas de la iglesia, por usted, que es nuestra familia. Ese es el deseo de nosotros, salir adelante en estos tiempos. Así es que agradecidos por todo el programa que tenemos hoy, lo vamos a disfrutar. Damos gracias a cada uno de ustedes. Gracias por abrirnos sus hogares. Así es que en el nombre de Cristo Jesús les bendecimos, les amamos y esperamos siempre estar juntos. Pero ahora va un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, familia. Cumplirá y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en que es para siempre confiaré. Del Señor será gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, para siempre confiaré. Grandes las promesas, grandes las promesas, grandes las promesas que Dios ha dado. Grandes las promesas, grandes las promesas, grandes las promesas que Dios ha dado. Grandes las promesas que Dios ha dado, grandes las promesas, grandes las promesas.
promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Bueno, hermanos y hermanas, lo primero enviarles un gran saludo, decirles que a Marilú, a Juan Miguel y a mí nos ha hecho mucha falta verles, saludarles. Hemos estado pensando durante estos días que en verdad la iglesia es más que escuchar un sermón. Es muy importante escuchar el sermón, aprender de la palabra de Dios, alabar juntos al Señor. Pero hemos pensado que es igualmente importante el encuentro, la fraternidad, la oración compartida, de manera que nos han hecho mucha falta. Espero que el Señor les esté dando mucha fortaleza, como a nosotros, ánimo, sobre todo paciencia. Necesitamos mucha paciencia. Nos hace falta ver a doña Normita, a quien le enviamos un abrazo, y todas las hermanas adultas de la iglesia. Nos hace falta de verdad verlas. Mi suegra les envía saludos, conversé con ella esta semana y ella está más encerrada que cualquiera de nosotros porque en Colombia el confinamiento es más estricto. Entonces saludos también de Fabiola. Hoy estamos celebrando
en todo el mundo cristiano un día muy especial, que es el día de la ascensión del Señor, cuando el Señor ascendió hacia el cielo. Y el último domingo de mayo tendremos la celebración del Pentecostés. Las iglesias bautistas en América Latina, por lo general, no hemos tenido tanto en cuenta ese calendario que llaman calendario litúrgico, excepto Viernes Santo, Domingo de Resurrección y Navidad. Hay otros países donde todo el calendario es observado también por las iglesias bautistas, además de la iglesia católica, iglesias metodistas, presbiterianas. Entonces yo estoy muy contento que los pastores de la iglesia estén fijando algunas de las fechas de ese calendario para tener un texto alusivo a la celebración y un mensaje que hable respecto a lo que estamos celebrando. Les digo algo más muy personal y ahora sí voy con el texto bíblico. Yo recuerdo mucho el día de la Ascensión porque el 27 de mayo de 1965, siendo el día de la Ascensión, de esa fecha ya tan lejana, yo siendo un niño de 8 años más o menos, para que hagan cuentas, hice la primera comunión. Hice la primera comunión en Cali, en la iglesia católica de San Nicolás, el día de la Ascensión. Mire que tengo buenos recuerdos de ese día, pero esas son cosas ya de niño y de una historia pasada hace muchos años. Voy a leerles el texto. Está en el libro de los Hechos, capítulo 1, a partir del versículo 9. Aunque vamos a tener el texto aquí en el PowerPoint, si usted tiene su Biblia en la casa, yo le animo a que vaya, la busque, porque voy a ir versículo por versículo tratando de leer ese texto a la luz de la crisis global que estamos viviendo. ¿Qué dice la ascensión del Señor en este momento de pandemia? ¿Qué nos dice como Iglesia Bautista en Desamparados? ¿Qué nos dice como creyentes en Costa Rica y en América Latina? Entonces vamos a leer ese texto tratando de pensar en lo que estamos viviendo y qué nos dice el Señor para este momento. Voy a hacer la lectura desde el versículo 9 hasta el 12 y después en el sermón voy a ir deteniéndome en cada una de las partes de ese mensaje, de ese texto. Jesús asciende al cielo. Dice el versículo, vamos a leerlo desde el 6 para tener el contexto más completo. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él le respondió, a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones en que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, y mientras ellos lo veían, él fue elevado, y una nube le recibió, ocultándolo de sus ojos. Y cuando ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí 2 hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Y le dijeron, hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Allí hasta el versículo 11. Y en la conclusión leo el versículo 12 porque en verdad ese versículo 12 nos viene muy bien leerlo cuando ya hayamos considerado los versículos del 6 al 11. Bueno, vamos a ir por partes. Este es un texto extraordinario, un texto que siempre ha ocupado un lugar muy importante dentro de la tradición cristiana en todos los siglos de fe. Y vamos entonces a ir leyéndolo otra vez parte por parte y tratando de resolver esa pregunta que les presenté al inicio. Vamos a ver de nuevo el versículo 6 y 7, donde nos encontramos con algo que yo voy a denominar con un sentimiento que estamos teniendo muy cerca por estos días. Voy a llamar al versículo 6 y 7 la decepción.
¿Estamos decepcionados por estos días? Bueno, yo lo estoy. Yo esperaba estar en Colombia la semana pasada para un evento internacional y me ha frustrado mucho saber que no voy a poder ir. No voy a poder ir. Teníamos un encuentro en Honduras. Mi suegra iba a venir para este mes porque ella cumple 80 años en pocas semanas y le íbamos a celebrar aquí con una fiesta a lo tico. ¿Nos decepciona? Sí. Pues bueno, vamos a ver la decepción que sufren los discípulos y vamos a tratar de identificarnos un poco con lo que ellos estaban viviendo a la luz de las decepciones que también nosotros estamos teniendo por estos días. Vuelvo a leer 6 y 7. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Ya él se va a ir. Los discípulos no logran entender el mensaje que él les había hablado. Lo había hablado en parábolas. Lo había hablado modelándolo con su propia vida. En muchas ocasiones les había dicho que el reino que él iba a restituir no era un reino terrenal en Israel. Habló tantas veces del reino de Dios, pero ellos no captaron reino de Dios, captaron reino de Israel. Durante todos esos años ellos estaban pensando en la restitución del reino de Israel, que era una restitución política para aquel tiempo. Esperaban a alguien que viniera y resolviera los problemas políticos y sociales de Israel. Por lo tanto, él ya se va a ir. Han pasado aproximadamente 3 años y el reino no se ha restituido. Habló del reino de Dios y ellos lo confundieron con reino de Israel. Ellos quieren un reino que vuelva otra vez a poner a Israel donde siempre Dios dijo que debía estar. Y no con la opresión de un imperio romano que los tenía asfixiados. Por fin que venga alguien y nos restituya, nos reivindique. Ese es el rey que estamos esperando. Pero miren la decepción. Él les respondió. La respuesta de Jesús los decepciona a ellos. A vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones. Dice la versión del 60, ni los tiempos ni las sazones que el Padre dispuso en su propia autoridad. Es decir, ¿eso es lo que ustedes quieren? ¿Y eso es lo que ustedes preguntan? Pues ni eso que quieren se les va a dar, ni eso que preguntan se los puedo responder. Miren qué decepción. Y repito, es un sentimiento que estamos viviendo por estos días y que por eso este texto pueda llegar a nosotros de una manera mucho más directa que si no estuviéramos viviendo esta situación de crisis por la pandemia. Lo que ellos querían que pasara, no iba a pasar. Es decir, a partir de ese momento que la tengan clara. Lo que ellos esperan no va a pasar. Lo que ellos preguntan no se va a responder. Ni Jesús pudo responder eso. Jesús les dice, eso que ustedes me están preguntando está solamente en la autoridad del Padre. Ya les había dado una respuesta parecida cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿quién va a ir a tu derecha y quién va a ir a tu izquierda? Ese es el reino terrenal. Otra vez lo del reino terrenal. Y él ya les había dicho, eso solamente está en la potestad de mi Padre. Si ustedes lo que quieren es ese tipo de autoridad, pues les digo que ni siquiera yo he llegado a tener tanta autoridad para tratar de resolverles lo que ustedes me están preguntando. En el Padre están las respuestas. Lo que ellos proyectaban ser y hacer se frustró. Porque Jesús les había dicho, y ahí sí yo me quedo preguntando por qué Jesús no fue un poquito más claro para que estos tipos entendieran mejor. Jesús les había dicho que ellos iban a sentar en 12 tronos. Les hubiera hecho un favor si les explico un poquito mejor que esos tronos no eran terrenales. Bueno, estoy especulando, a lo mejor también les explicó 1000 veces, pero estos 1000 veces no entendieron. La respuesta de Jesús
Me parece que es una respuesta que recuerda algo que tenemos que recordar en una pandemia. No todo lo controlamos y somos muy limitados. Mire, esas dos cosas es lo que responde Jesús. No está bajo mi control responder eso. Y otra, está en el control del Padre. Yo estoy limitado. Y estaba leyendo en estos días uno de los intelectuales que está haciendo una lectura muy rigurosa de lo que está pasando, y él decía, nos estamos enfrentando a 3 grandes hechos humanos que eran obvios, pero que no habíamos logrado entenderlo. Que no tenemos el control de todo, que somos limitados, y agregó uno más, que somos seres interdependientes, que dependemos el uno del otro. Lo que se come alguien al otro lado del mundo puede afectar al resto del mundo. El estornudo de una persona que no sigue el protocolo puede afectar a todo un grupo. Una persona que sale de la burbuja social para trabajar, regresa y no sigue el protocolo, afecta a los demás. Estamos entendiendo algo que era obvio para el ordenamiento social, para la existencia humana. Pero apenas ahora nos estamos dando cuenta. No todo lo controlamos, somos seres limitados y somos interdependientes. Pero en el texto me refiero sobre todo a esos 2 primeros. Jesús está diciendo, no tenemos el control, y el control siempre está en las manos del Padre. Ante una respuesta no contestada, viene ahora la solución que el Señor va a dar. Es decir, el Señor les está diciendo, yo no estoy para resolver las preguntas que tienen. Yo estoy para solucionar lo que viene. ¿Cierto que hay una diferencia? Nosotros quisiéramos que Él nos respondiera, ¿por qué la pandemia? ¿Es un castigo de Dios? ¿Por qué nos está pasando ahora? Y empezar a especular, y que Él por fin terminara las especulaciones diciéndonos todo. Pero frente a las preguntas nuestras, Jesús lo que nos dice es, yo tengo algo mejor. Más que responder tu inquietud, lo que tengo es la solución para lo que viene. Ahora les va a hablar del poder del Espíritu Santo. Entonces avancemos con el texto. Vamos a avanzar con un solo versículo, el 8, que quizá es el versículo más conocido del capítulo 1 de Hechos. En esta versión, que es la Reina Valera actualizada, dice, pero, comienza con un pero. No les respondo eso, pero, como cuando viene el niño y le dice, papá, uno no le responde, le dice, pero aquí te tengo. El pero responde a la respuesta, o debería responder. Entonces los discípulos vienen con las preguntas de ellos, y el Señor responde con la solución que viene del Padre. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De alguna manera respondía a la pregunta de ellos, sí, pero de otra manera. Lo que ellos quieren es poder. Lo que Jesús les está diciendo es, sí hay poder, pero de otra manera. Es el poder del Espíritu, y el poder para hacer otra cosa. No para resolver los interrogantes que tenemos, por cierto, muy ligados al poder terrenal, sino para el poder del Espíritu Santo que proyecta vida y promueve esperanza, y eso va a ser universal. Vamos a comenzar por Jerusalén, pero eso va a llegar hasta lo último de la tierra. Después de la decepción, ¿qué viene? Siempre ha sido así con Dios, desde Abraham hasta hoy. Después de la decepción viene la provisión. Entonces ahora el Señor, la provisión que nos ofrece es la provisión que tanto estamos necesitando hoy, la provisión del Espíritu Santo. Miren los términos que utiliza el libro de los Hechos, escrito por Lucas a propósito. El libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Los términos son: recibiréis poder, un poder que viene
no que sale de nosotros, sino que viene. Y seréis, y agrega la última palabra para mí también clave, que es testigos. Es decir, el Espíritu no viene para resolverlo todo y para resolverlo solito. Ahora nos están dejando el Espíritu para que nosotros seamos testigos. A ver si me explico. La respuesta que da el Señor es, ahí tienen el Espíritu, pero no para que les resuelva todo solo. Viene el Espíritu para resolver lo que a ustedes les toca resolver. ¿Cierto que hay una diferencia? Nosotros hoy quisiéramos que Dios nos resolviera todo. Imagínense en América Latina, vamos a hablar del mundo. En el mundo lo que se anuncia son 120 millones de personas que pierden el empleo. En América Latina, 35 millones que entran por debajo de la línea de pobreza, además de los que ya teníamos. Papás y mamás, cuidadores que van a tener que sacar a sus hijos del colegio o de la escuela. Trabajos que ya no van a existir. Empresas que se van cerrando. ¿Qué quisiéramos como creyentes en este momento? Que Dios resolviera todo. Que nos acostáramos como en un sueño profético del Antiguo Testamento y cuando nos levantáramos nos estuvieran llamando diciendo que el Señor nos consiguió el empleo. A veces hay milagros así y los he escuchado y los creo, pero por lo general lo que Dios espera de nosotros es que con responsabilidad, con entereza y con valor salgamos en busca de nuevas soluciones para nuestra familia y para nosotros, pero no vamos solos. La provisión es el Espíritu. La provisión es el Espíritu. Entonces, noten esa combinación entre nuestra responsabilidad y la provisión de Dios. Recibiréis el Espíritu para que seáis testigos. Hay un doble movimiento. Recibimos y salimos. Señor, ¿y mi trabajo? ¿Recibiréis poder para que salgamos o a crear nuevas oportunidades? A buscar nuevas oportunidades, pero caminando con la ayuda del Espíritu, siempre vienen mejor las soluciones. Siempre vienen. ¿Cuánto quisiéramos? Vamos a algo muy sencillo. Que el Señor nos protegiera sin tener que usar tapabocas. Sin tener que estornudar guardando el protocolo, como decíamos ahora. Sin tener que guardarnos dentro de la burbuja social. Preferiríamos que sin nada de eso nos protegiera el Señor. Y eso están haciendo algunas iglesias irresponsablemente en otros lugares del mundo. Como Dios nos protege, yo actúo irresponsablemente. Ahí dejamos solamente a Dios resolviendo todo lo nuestro. Pero la solución del libro de los Hechos, a partir de la ascensión que estamos celebrando hoy, es distinta. La solución es: recibiréis para que actúen. Lo que tenemos hoy es precisamente la provisión del Espíritu, pero también el mandato a actuar por la misión, por la responsabilidad de la vida, por la promoción de la esperanza y tantas otras cosas más. Creo que un texto así nos está recordando en verdad qué es y qué significa tener fe. En una pandemia uno vuelve otra vez a pensar esas cosas esenciales de la vida. ¿Qué significa tener fe? Significa tener fuerza, valor, esperanza, la seguridad de que Él nos está acompañando, la seguridad de que Él va con nosotros, que no siempre evita ciertos males, pero que siempre, siempre nos brinda su compañía. Y el texto involucra a los discípulos dentro de la misión que tienen que salir a promover. Provee al Espíritu y les da una misión. Yo creo que esa es la respuesta que Jesús les da. El Espíritu y la misión. Y yo quiero mencionarles aquí algo. En momentos de crisis siempre hay una buena oportunidad para uno recordar la misión fundamental que uno tiene en la vida. El llamado que Dios le hizo alguna vez, el encargo que Dios le dio y que con el paso de los años uno va olvidando o descuidando o volviéndolo en rutina. No solamente estoy hablando del llamado pastoral y misionero. Por ejemplo, médicos, ¿no sería este el momento
de recordar la misión que tienen. Cuando uno recupera la misión, uno encuentra nuevo aliento para resolver muchos de los problemas de uno, porque la misión lo saca a uno de su propio problema para pensar en los problemas de otros. El problema de los discípulos es el reino terrenal, pero el Señor les dice, eso se sana pensando en Samaria, en Judea, en Jerusalén. Es decir, lo que está diciendo, la clave de la solución, la terapia del Espíritu es no te centres en tus problemas. Si te centras en tus problemas te devoran. Si te centras en tu miedo te destruye. Si te quedas en tu depresión te aplasta. ¿Por qué no piensas en otros? Cuando pensamos en otros y cuando salimos de nuestra propia limitación humana para pensar en otros, nos damos cuenta que hay otros que están peor que nosotros. Nos damos cuenta que hay otros que nos necesitan. Aún en nuestra limitación podemos hacer algo. Estos discípulos del libro de los Hechos son personas muy limitadas, social y económicamente. Perseguidos, va a pasar eso después en todo el libro de los Hechos. Estas no son personas que están viviendo en la incomodidad, pero en medio de su limitación, el Señor los invita a salir de ellos y pensar en otros. Eso es sanador. Eso es sanador. Cuando pensemos en los grandes problemas que se vienen para Costa Rica, no olvidemos los grandes problemas que se vienen para América Latina y para el mundo. Cuando pensemos en nuestras limitaciones, no dejemos de pensar en otros que están más limitados. Cuando pensemos en las limitaciones de desamparados, no dejemos de pensar en las limitaciones de los guidos. Es decir, cuando salimos, empezamos a solucionar lo de otros y lo nuestro. Por eso al final vamos a leer el versículo 12. Entonces salieron a Jerusalén. Entonces salieron. Y allí viene la gran recuperación. Terminemos porque el tiempo se nos agota y vamos a terminar también con el texto. A partir del 9. Después de decir esto y mientras ellos le veían, él fue elevado. Me gustan más las versiones que dice ascendió o fue arrebatado al cielo. Si nos vamos con esta versión, no estaríamos celebrando la ascensión, sino la elevación. Me gusta más lo de la ascensión. Y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Se fue, ya no más. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí 2 hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Vuelven a aparecer los vestidos de blanco que habían aparecido en la resurrección. Y le dijeron, hermanos Galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Ese pasaje es un pasaje de mucha profundidad. Imagínense, los discípulos están mirando hacia donde nosotros como creyentes pensamos que hay que mirar. ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Hacia el cielo. Pero los 2 hombres vestidos de blanco vienen para corregir eso y dice, no es el momento de mirar al cielo. ¿Qué hacéis mirando al cielo? Esto me recuerda a la experiencia también extraordinaria de Moisés, cuando en medio del mar le dice, Señor, y él les dice, ¿qué hacéis orando? Es el momento de avanzar, vamos. Y a esto les dice, ¿qué hacéis mirando arriba? Él va a volver. Y la presencia del Espíritu era la seguridad de que Jesús se mantendría presente. Después vendrá el Pentecostés en el libro de los Hechos, que es Jesús presente también otra vez entre nosotros. Es necesario que me vaya para que Él venga y recuerde todo lo que yo les enseñé. Hablábamos de la decepción, hablábamos de la provisión y para seguir, como llaman los profesores de homilética, aliterando, vamos a poner la separación. Decepción, provisión, separación. Aquí está la separación. El pasaje parece que no termina muy bien. Se fue. Se fue y se fue con las respuestas. No nos las dio. Dice que allá las tiene el Padre.
es arrebatado al cielo. Ellos inmediatamente miran hacia donde Él se está yendo, pero después viene la reprensión de los ángeles diciéndole, para allá no es para donde hay que mirar. Separación es otra palabra de estos días. Nos hemos separado de gente muy querida. Esa es de las cosas que a mí más falta me hace. Poder verme de nuevo con la gente que ahora estoy separado. Compañeras de trabajo, compañeros de trabajo. Al inicio les decía, ustedes que son la comunidad de fe. Amigos y amigas que visito siempre en mi trabajo, por donde voy. Esa es una de las cosas que más me hace falta. Me he dado cuenta que lo que más me hace falta no es viajar. Estoy disfrutando de estar en casa. Lo que más me falta es ver la gente. Saludarla, comer con ellos, tomar algo con ellos, divertir. Nos hace falta. De las cosas difíciles del confinamiento ha sido las separaciones. Y ni qué hablar de los que están viviendo la separación de sus seres queridos por la muerte del COVID-19. Guayaquil con más de 10,000 muertos. No han podido ir al cementerio para despedir a sus muertos. Los pastores, Samuel Cabrera, un pastor amigo, me dice, Harold, tener que acompañar una familia pastoralmente sin poder estar con ella en la sala fúnebre, sin poder ir al cementerio, esas separaciones que nos duelen y nos desgarran. Nueva York, más de 20,000 muertos. Son cosas desgarradoras, son las separaciones de gente querida y las separaciones más llevaderas, que es esta de las que les hablaba, de los amigos, de familiares, no poder ver gente con la que queríamos pasar tiempo especial. Y precisamente ese texto nos habla de la experiencia de separación. De separaciones sabemos mucho, como les digo, por estos días. Y la solución que les da el Señor es, frente a eso, no podemos quedarnos mirando a donde siempre habíamos mirado. Hay que mirar ahora hacia adelante, porque noten que hay también cierto movimiento con las preguntas que ellos hacen. Las preguntas que ellos hacen son una pregunta hacia el pasado. ¿No ibas a restaurar? ¿No restaurarás? La respuesta que da el Espíritu y la misión es id. Hay un movimiento distinto entre restaurar aquí y salir allá. Entonces, en esa separación, lo que nos dice la celebración de la Ascensión es que no nos quedamos donde estamos, sino que con el poder del Espíritu vencemos nuestras depresiones, vencemos nuestros miedos y salimos. Hay un movimiento hacia afuera. Otra vez, el movimiento que hablábamos. La solución no está en quedarnos con los tronos para Israel, le dice el Señor. La solución no está con el que se va. Jesús se va. Y Jesús, imagínense, no solamente se va, les había anunciado que era necesario que se fuera. Es necesario que me vaya. La solución no está con el que se va. La solución está con el que se queda, que es el Espíritu. Y nosotros hoy estamos frente a una situación en la que necesitamos pensar más en el que se quedó por siempre. El Jesús, a través de su Espíritu que nos acompaña, nos alienta, nos fortalece, recuperamos la misión, médicos, abogados, taxistas, pastoras, pastores, recuperar los llamados para servir en uno de los momentos más críticos de la historia. Y frente a este momento el Señor lo que nos invita es a recuperar la misión como iglesia, como desamparados, como personas, como familias, y poder ser instrumentos en las manos de Dios que abrazan y corazón de Dios que acompaña y brinda amor. ¿Terminamos? Terminemos con el versículo con el que termina también el relato. 12. Entonces, esos conectores siempre me llaman mucho la atención. Pero, y aquí dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Discúlpenme que mencione un viaje, por tengo que mencionarlo.
Cuando estuve en Israel, ya hace unos 5 años o 6, estuvimos en el Monte de la Ascensión. Desde ahí se ve Jerusalén. Y el Señor le dice, la solución no está aquí en el monte, la solución está allá. Entonces volvieron a Jerusalén. La palabra de Dios a lo que nos invita es a un entonces. ¿Cómo iniciamos un estudio bíblico? Con sustos, con miedos, con preguntas. ¿Cómo deberíamos terminar cualquier mensaje o cualquier estudio bíblico? Con un entonces. Lo que Dios nos dice tiene o implica un entonces. Vuelvo a Jerusalén. Entonces, recobro ánimo. Entonces, cobro valor. Entonces, recuerdo que Dios siempre está con nosotros y que Él sigue aquí muy cerca. Preguntas para terminar. ¿Qué nos ha decepcionado o qué nos ha frustrado por estos días? ¿Cuáles son sus decepciones? En sus momentos de conversación con la familia, con sus amigos, amigas, por Zoom, conversen de esto. Es muy sanador hablar de aquello que nos ha frustrado por estos días. Entre otras cosas, algo que nos debe frustrar a todos, darnos cuenta del mundo que hemos construido. Un mundo que deja morir a los más viejos. Un mundo que tiene que seleccionar un grupo para dejar morir al otro. Desigualdad, injusticia, sistemas sociales y sistemas de salud que no piensan en la gente más vulnerable. ¿Qué nos decepciona? Segunda pregunta, ¿cuáles son las preguntas que por estos días se están quedando sin respuestas? Lidiemos con esas preguntas. No siempre el Señor nos las va a responder. Por lo menos tenemos a quien preguntarle, eso sí, que es el Señor. Y conversemos también con las personas más cercanas sobre esas preguntas que nos surgen durante estos días y que son preguntas que no tienen siempre una respuesta. Y sobre todo pensemos, ¿cuál es la misión que necesitamos recuperar hoy? Como iglesia en Desamparados, como familias, como personas, ¿a qué nos llama? Para que no nos quedemos encerrados en nuestra propia preocupación, sino pensemos también en las preocupaciones de Dios y podamos sumarnos a su proyecto. ¿Hacia dónde estamos mirando? Sería una pregunta que surge también de este pasaje. ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Hacia tu cuenta bancaria? ¿Hacia el gobierno? ¿Hacia el ministro de Salud que lo ha hecho también y que debemos seguirlo mirando? Pero nuestra mirada va más allá. ¿Quién nos orienta en este momento? Más que el Ministerio de Salud nos orienta el Espíritu, que nos acompaña, que responde a nuestras cosas más íntimas, sobre todo a la necesidad de valor, de fortaleza y de esperanza. El que se fue está a la diestra del Padre. Se ocultó de los ojos de ellos y se oculta de los ojos nuestros. Pero el que está con nosotros es el que necesitamos recordar en nuestros días, que es el Espíritu Santo, Jesús en la persona también del Espíritu Santo, de alguna manera el Espíritu recordando lo que Él dijo, para vivir este momento de tantas decepciones, de tantas preguntas y de interrogantes no resueltos. Que la voz del Espíritu nos hable durante estos días y que nosotros respondamos con un sí a su misión. Que entonces salgamos renovados y con la fortaleza que Él nos da. Que así sea.